Buenas amigos, hoy les traigo la parte 2 del iceberg de la Revolución Mexicana. Esta vez me ayudará mi asistente Simón. Buenas, soy Simón, el nuevo asistente de Kaiser, y ayudaré a Kaiser en este nuevo iceberg. Odio así a Porfirio Díaz por los libros de historia. En los libros de historia se ha fomentado un gran odio hacia Porfirio Díaz, ya que lo pintan de ser un villano completamente cruel y solamente se fijan en las cosas negativas de don Porfirio. Aunque es cierto que Díaz sí tuvo varias cosas negativas, lo cierto es que Porfirio también benefició mucho a México. Él industrializó el país, trajo la electricidad, inversión extranjera y los ferrocarriles, lo cual es algo que casi no dicen, o en el peor de los casos lo omiten. Es algo curioso que solamente se centren en lo negativo de Porfirio Díaz y no tanto en los aportes que llegó a hacer. Decena trágica. La decena trágica fue el golpe de estado militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos. Posteriormente, asaltaron algunas dependencias del gobierno y decretaron el estado de sitio. Fue el primer y único golpe de estado exitoso del siglo XX en México. Cuando Francisco I. Madero llegó a la presidencia de México, mantuvo vínculos con personas afines a Porfirio Díaz, tratando de mantener la estabilidad económica, social y de preservar la inversión extranjera. No realizó grandes reformas en la infraestructura de gobierno, y conservó intacto el ejército federal porfirista, licenciando a las tropas rebeldes. Esto causó que perdiera el apoyo de muchos revolucionarios que consideraban que no se identificaba con las clases marginadas. Los hacendados tampoco estaban contentos, ya que esperaban medidas más enérgicas para frenar la revolución campesina zapatista. La prensa lo hizo objeto de críticas que a veces rayaron en la ridiculización, lo que fue debilitando su fuerza política. Cuando algunos revolucionarios lo abandonaron, llamó al general Victoriano Huerta para luchar contra Pascual Orozco y Emiliano Zapata, que se habían levantado en armas. Las élites militares se sumaron a la oposición buscando la oportunidad para derrocarlo. Entre los dirigentes de este movimiento estaban el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, que contaba con el apoyo de los porfiristas en el exilio. Después de romper relaciones con Madero, Bernardo Reyes se refugió en San Antonio, Texas, e intentó organizar desde allá un levantamiento. El 16 de septiembre de 1911 proclamó el Plan de la Soledad, que no consiguió apoyo en Estados Unidos, ni en México. Al ver que su intento resultó fallido, regresó derrotado a México y se entregó voluntariamente el 25 de diciembre de 1911 en Linares, Nuevo León, desde donde fue trasladado a la cárcel militar de Santiago de Tlatelolco. Félix Díaz encabezó otro levantamiento en Veracruz el 16 de octubre de 1912, con la intención de restablecer el antiguo régimen, pero fue contenido rápidamente por las fuerzas federales y encarcelado en la penitenciaria de Lecumberri. Madero decidió no ejecutarlos. Los generales Manuel Mondragón y Gregorio Luis, acompañados del empresario Cecilio Ocón, se reunieron en octubre de 1912 en La Habana, Cuba. Su intención era organizar una conspiración para derrocar a Madero, por lo que más tarde visitaron en la cárcel a Reyes y a Díaz, quienes estuvieron de acuerdo con los planes. Reyes propuso convocar a Huerta a participar en el movimiento, pero él rechazó la invitación porque consideraba que no era el momento adecuado. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos no estaba de acuerdo con la política interna de Madero. Las huelgas, los reclamos por los derechos de los trabajadores y las peticiones de las clases acomodadas de restringir la entrada de capital extranjero afectaban a muchas de sus compañías. Se dio inicio a una campaña contra el gobierno mexicano evidenciada en la prensa estadounidense y en las quejas de su gobierno por la falta de seguridad para sus ciudadanos radicados en México y por una supuesta discriminación sufrida por estos y sus empresas. El embajador Henry Lane Wilson, resentido con Madero, a quien había solicitado un subsidio económico decoroso, solicitud que había sido rechazada, contribuyó en gran parte a incrementar la presión, difundiendo noticias alarmantes y sugiriendo al presidente William Howard Taft la necesidad de una intervención armada o incluso derrocar al régimen maderista. La sublevación inició la madrugada del domingo 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México, cuando los generales Manuel Mondragón y Gregorio Luis levantaron en armas a
un grupo de cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan así como a la tropa del cuartel de Tacubaya. Sus objetivos eran el Palacio Nacional, para capturar al secretario de Guerra Ángel García Peña, la prisión de Santiago Tlatelolco, para liberar al general Bernardo Reyes, y la prisión de Lecumberri, para liberar al general Félix Díaz. Una vez liberado Félix Díaz, el golpe de estado duró 10 días, el cual terminó con el derrocamiento de Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez junto con su posterior asesinato. Como resultado de lo anterior dicho, provocó el alzamiento constitucionalista de Venustiano Carranza de 1913, que desconocía el gobierno de Victoriano Huerta y lo consideraba el brazo de Obregón. El revolucionario y posteriormente presidente de México, Álvaro Obregón, perdió su brazo durante la batalla de Celaya, cuando su ejército tuvo que pelear contra el ejército de Francisco Villa en la ciudad antes mencionada. Durante la batalla Obregón fue alcanzado por una granada y ahí perdió su brazo, pero su extremidad fue conservada en un frasco con formol, de ahí le agarra un odio hacia Francisco Villa. Curiosamente su brazo se perdería y andarían en distintos sitios. El general Francisco Serrano era uno de sus colaboradores más cercanos, y él cuenta que el frasco donde se conservaba la mano se lo robó una prostituta. Comparte el doctor Felipe Ávila, director general adjunto del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INEM. De una manera un tanto incierta, la mano llega a Sinaloa, donde el propio médico que la había amputado, Enrique Osornio, la recupera y se la entrega a otro colaborador de Álvaro Obregón. Cuando se la entrega al dueño, este le dice que no tiene el menor interés en conservarla y que haga con ella lo que le plazca. En su libro La ciudad que nos inventa, Héctor de Mauleón narra que, en efecto, la extremidad enfrascada terminó en un burdel de la avenida Insurgentes y que fue allí donde Osornio la encontró. Luego se la entregó al secretario particular de Obregón, Aarón Sáenz, quien convenció al entonces presidente Lázaro Cárdenas de construir un monumento en honor al general, en el sitio donde fue asesinado el 17 de julio de 1928. El japonés que luchó con Francisco Villa, José Genaro Kingo Nonaka, nacido bajo el nombre de Kingo Nonaka, fue un médico con nacionalidad mexicana y japonesa nacido en 1889. Originario de la prefectura de Fukuoka, Kish, Japón, migró a los 16 años a México. Inicialmente se asentó en una plantación de café en Oaxaca, para luego dirigirse a los Estados Unidos. En Chihuahua fue adoptado por Viviana Cardón, quien lo bautizó como José Genaro. Gracias a la familia Cardón, José Genaro Kingo Nonaka se educó como enfermero en un hospital cercano, con lo cual le fue otorgada una licencia de libre circulación. En 1911, mientras tomaba un receso vacacional en Casas Grandes, Francisco I. Madero realizó un ataque fallido contra el coronel Agustín Valdés. Debido a una herida en el brazo de Madero, los militares acudieron a Kingo Nonaka para que lo curara. A partir de ese evento José fue reclutado como parte del batallón de sanidad maderista. Su labor junto al apóstol de la democracia finalizó con el golpe de estado conocido como la Decena Trágica. Posteriormente, de 1913 a 1915, trabajó al lado de Francisco Villa, con quien recorrió el norte del país. Varias de las experiencias al lado del Centauro del Norte están documentadas en el libro Kingo Nonaka, Andanzas Revolucionarias. En total, José Genaro participó en 14 operaciones militares durante la Revolución Mexicana, 2 bajo el mando de Francisco I. Madero y 12 en la División del Norte. Alcanzó el grado de capitán en el Batallón de Sanidad de la División del Norte. Por su nacionalidad de origen, recibió el apodo de El Samurái dentro de las tropas. Debido a que en Japón practicó buceo, cuando Rodolfo Fierro se ahogó en la laguna de Casas Grandes ayudó a recuperar su cuerpo. En 1915 conoció a la enfermera Petra García Ortega, con quien se casó y tuvo 5 hijos. Para 1919 renuncia a su trabajo en el Hospital Civil de Ciudad Juárez y empieza a dedicarse a la fotografía. En 1921 se mudó a Baja California, donde abrió un estudio de fotográfico, además de unirse al cuerpo policíaco de Tijuana. 3 años más tarde se naturalizó mexicano y empezó a tomar fotografías de la ciudad. Su obra se centró en la vida cotidiana de la urbe y no en su perspectiva turística. Retrató eventos culturales, cívicos y deportivos, forjando un testimonio de la transformación de Tijuana en una metrópoli moderna.
Para unificar su trabajo como fotógrafo y policía, estudió el diplomado a distancia fotografía, dactiloscopía, criminología y grafología del Institute of Applied Science, de Chicago, Illinois, Estados Unidos, del que se graduó en 1933. Dejó un legado cultural de 300 fotografías que retratan la vida de Tijuana en el México posrevolucionario. Kingo Nonaka. Debido a las tensiones durante la Segunda Guerra Mundial, Kingo Nonaka y otros 300 japoneses en México fueron centralizados en la Ciudad de México por órdenes del general Lázaro Cárdenas. En 1963 recibió una condecoración como veterano de la Revolución por el presidente Adolfo López Mateos. En 1972 recibió un homenaje del presidente Luis Echeverría. Este héroe revolucionario falleció en diciembre de 1977, 10 años después de ser condecorado por el secretario de Defensa Marcelino García Barragán. Fue sepultado en Panteón Jardín de la Ciudad de México. El gringo zapatista, Broderick James Marston, era un australiano que había viajado a América en busca de fortuna, contagiado por la fiebre del oro de finales del siglo XIX, un talentoso fotógrafo que captó con su cámara memorables imágenes de la Revolución Mexicana. De esas fotografías, los mexicanos tuvieron noticia hasta los años 90, cuando una joven de nombre Erin Reid halló, en el sótano de una casa en Vancouver, cajas de cartón repletas de fotografías de su bisabuelo. En aquel tesoro escondido había aproximadamente 500 imágenes de la Revolución Mexicana que Marston había tomado durante sus años en este país, donde su vida dio un vuelco al convertirlo en un revolucionario zapatista, y no por voluntad propia. De la vida de Broderick James Marston se sabe muy poco en México, y todo a través de entrevistas con su bisnieta y algunas biografías de Emiliano Zapata, el general revolucionario que lo reclutó a la fuerza en la bola, como llamaban a la revolución entonces. En las filas del zapatismo lo llamaban el gringo, pero Marston había nacido en Australia, en el seno de una familia de recursos suficientes para cumplir los sueños aventureros de su hijo, quien desde muy joven viajó por el mundo hasta hallar su lugar, al menos temporalmente, en Canadá. De allí, se trasladó a Estados Unidos para convertirse en un aguzado buscador de minas de oro en el oeste, a finales del siglo XIX. Su buena intuición y sus conocimientos científicos en explosivos impulsaron su éxito como empresario minero y lo llevaron a instalarse en San Antonio, Texas, donde compró minas y en ellas experimentó con explosivos para satisfacer su curiosidad científica. Sus buenos cálculos para el uso de la dinamita le hicieron ganar dinero y fama entre los campesinos. Pero el oro se agotó en Estados Unidos y Marston quiso buscar nuevas minas en México. A este país llegó en 1904 para instalarse en Tehuacán, municipio del estado Puebla. Con buenos oficios había conseguido del dictador Porfirio Díaz un permiso para realizar trabajos científicos en la zona, lo que en realidad significaba buscar minas y explotarlas. Su fortuna en México comenzó al adquirir acciones de una mina de plata que le redituó las ganancias suficientes para adquirir una gran hacienda de la época y dedicarse holgadamente a sus experimentos y la fotografía, su verdadera pasión. La vida, sin embargo, no quiso que Marston sentara cabeza tan pronto y, al estallar la revolución en México, en 1910, una nueva aventura lo esperaba. Aunque esta muy a su pesar. En los estados de la zona centro del país, circunvecinos de la Ciudad de México, la figura de Emiliano Zapata fue el faro de los revolucionarios. Sus ejércitos muy pronto dominaron estados como Morelos y Puebla. Los zapatistas avanzaban bajo el lema de tierra y libertad, de modo que a su paso caían haciendas y repartían sus campos. Así llegaron a la propiedad de Marston en Puebla, donde los zapatistas enfrentaron la resistencia del gringo y sus trabajadores. Pero estos nada pudieron contra la furia revolucionaria de aquella bola que dejó casi en ruinas la hacienda de Tehuacán y tomó preso al extranjero. Marston estaba condenado a morir ante un pelotón de fusilamiento porque los zapatistas lo consideraban un gringo, es decir, un estadounidense. Como pudo, los convenció de que él no había nacido en Estados Unidos, sino en Inglaterra. Para comprobarlo, les mostró una bandera inglesa que se había tatuado en un brazo en alguna etapa de sus correrías con la Marina Mercante del Reino Unido, contó Erin Reid, bisnieta de Marston.
Se salvó de la muerte, pero los zapatistas lo reclutaron contra su voluntad para su causa y aprovecharon bien sus conocimientos en explosivos. Zapata, quien le había perdonado la vida, lo designó al frente de un batallón en Puebla y lo hizo responsable de dinamitar los caminos y las vías ferroviarias que utilizaban fuerzas federales para perseguir a los zapatistas. Su bisnieta narró en una entrevista que Martson llegó a ganarse a tal punto la lealtad de su tropa que lo llamaron Capitán Martson, admiraban su destreza con los explosivos y posaban para él en sus fotografías. Si no hubiera sido por la lealtad de aquellos hombres, Martson seguramente hubiera perdido la vida. Y otra vez frente a un pelotón de fusilamientos zapatistas, pues ocurrió que el gringo se negó a acatar una orden del general Zapata. No hay una versión comprobada de este episodio, pero su bisnieta contó que Martson se negó a dinamitar un hospital donde había federales gravemente heridos, al declarar que una acción de esta naturaleza era un acto criminal. Al paredón, ordenó Zapata. Y una lluvia de balas hubiera caído sobre el gringo, de no ser porque intercedieron a su favor hombres cercanos al caudillo del sur. Martson salvó la vida, pero no pudo evitar que en el transcurso de alguna batalla los federales lo tomaran prisionero y lo encerraran en la tenebrosa cárcel de Belén, en la Ciudad de México. Al parecer pudo salir de allí gracias de nuevo a su tatuaje, que lo distinguía como ciudadano inglés, en un momento en que el débil gobierno de Francisco I. Madero buscaba el apoyo de naciones extranjeras. Madero había derrocado a Porfirio Díaz, aunque muy pronto tuvo que lidiar con opositores y traidores, que finalmente lo asesinaron al lado de su vicepresidente Madero. Antes pudo perdonar a Martson y concederle la libertad a cambio de que abandonara el país lo antes posible y nunca volviera. Antes de partir hacia Estados Unidos, el gringo australiano visitó los campamentos de sus amigos zapatistas, se despidió de ellos y se los llevó en imágenes. Aquellas 500 fotografías que aparecieron 60 años después de la muerte de Martson en Canadá, en 1933. Al final, habría comulgado con la causa de los zapatistas, quienes lo recordaron siempre como su amigo. El presidente con el mandato más corto de la historia, Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes, fue un abogado y político mexicano. Fungió como presidente de México durante 45 minutos el 19 de febrero de 1913, tras la forzada firma de renuncia de Francisco I. Madero. El propósito de poner a Lascurain como presidente de México era de que él renunciara a su puesto y nombrara a Huerta como presidente de México. Belisario Domínguez Palencia fue un médico y político mexicano de ideología liberal y constante opositor de Victoriano Huerta, a cuyo derrocamiento contribuyó. Ostentó los cargos de presidente municipal de Comitán y senador de la República por el estado de Chiapas. Son célebres sus discursos en la Cámara de Senadores del 23 y 29 de septiembre de 1913, piezas de oratoria que, al igual que muchas de sus manifestaciones políticas, se califican como recordatorios constantes de la necesidad de defender la libertad de expresión. Desde 1954, el Senado de la República de México entrega una medalla en su honor a ciudadanos que se distingan por sus servicios a la nación o a la humanidad. El 2013 fue designado el año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República por el Senado mexicano. Belisario Domínguez intensificó su participación política, y fue miembro activo del Partido Liberal en Chiapas, y con la fundación del periódico El Bate, donde publicó artículos contra el presidente Díaz y contra el gobernador porfirista de su entidad, Rafael Pimentel. Constantemente llamaba a sus paisanos a vigilar las acciones del gobierno, a observar con cuidado los actos de las autoridades y denunciar irregularidades. A finales de 1905, regresó a Comitán. Instaló una farmacia, a la que llamó La Fraternidad, y continuó sus actividades políticas. Fundó un club democrático, y en 1909, fue elegido presidente municipal de Comitán, cargo del que tomó posesión el 1 de enero de 1910. Su gran labor pronto fue reconocida y admirada. En 1912 fue propuesto como candidato para senador, aunque él prefirió participar en las elecciones como suplente de su amigo Leopoldo Gout, en donde triunfó por enorme margen.
A principios de 1913, se trasladó a la capital del país para que su hijo Ricardo hiciera en México los estudios preparatorios. El doctor se instaló en el Hotel Jardín y su hijo en una casa de pensión. Ambos fueron testigos de los acontecimientos de la decena trágica. Supo la noticia del asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México, respectivamente, y del ascenso del golpista, Victoriano Huerta. Discurso dado por Belisario Domínguez en septiembre de 1913, señor presidente del Senado. Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y a suplicar a usted se sirva a dar principio a esta sesión, tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nadie. Señores senadores, todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente. Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esa patria que confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno, por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero. Nuestro crédito en agonía. La prensa de la República amordazada, o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados. Muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas, amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero, y antes de todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de estos, quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta y habiendo sido él, igualmente, a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear, para conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuáles han sido. Únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz se hará cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta. Estas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre. En su loco afán de conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta, todos, menos don Victoriano Huerta, ni don Aureliano Blanquet, porque esos desgraciados están manchados con el estigma de la traición, y el pueblo y el ejército los repudiarían, llegado el caso. Esa es, en resumen, la triste realidad.
Para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder, que para asegurar el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República, en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no han vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe de poner de la presidencia de la República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores. La patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aun con el peligro y aun con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído en las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en 2 meses y le habéis nombrado presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva a la patria con toda velocidad hacia la ruina, dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder. Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué se diría a la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, nombrara piloto a un carnicero que, sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir con los otros que de él se derivan, solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen toda hostilidad y nombren sus delegados para que de común acuerdo, nombren al presidente que deba convocar elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Dr. Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas. Nota: urge que el pueblo mexicano conozca este discurso para que apoye a la representación nacional, y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo el que lo lea, saque 5 o más copias, insertando también esta nota y las distribuya entre sus amigos y conocidos de la capital y de los estados. La noche del 7 de octubre de 1913 fue sacado de su habitación en el hotel y conducido al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde fue martirizado y asesinado cruelmente de varios balazos. Sus verdugos, Gilberto Márquez, Alberto Quirós, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta, sepultaron el cadáver desnudo, y quemaron las ropas con petróleo. El doctor Aureliano Urrutia Sandoval, enemigo profesional de Belisario Domínguez, le cortó la lengua, en un quirófano, y después lo mataron, y se le envió como un trofeo a su amigo Victoriano Huerta. Después de varias pesquisas de los senadores, de los parientes y de los amigos del doctor, se descubrió la verdad de los hechos. Su asesinato fue un factor decisivo en la caída del régimen de Victoriano Huerta, quien a los pocos días disolvió el Congreso y encarceló a 90 diputados. La mutilación de la lengua pasó a ser una leyenda popular pues, de acuerdo con la comisión investigadora que instrumentó el Senado, este hecho no fue comprobado, y el doctor Aureliano Urrutia Sandoval fue exonerado de dicha acusación. En 1936, la Cámara de Diputados aprobó que su nombre fuera inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión. La casa en la que nació se convirtió en la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, rescatada por el gobierno estatal en 1976 y abierta al público desde 1985. En 1953, se instituyó la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, para premiar a hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente y como servidores del país o de la humanidad.
Esta medalla se otorga el 7 de octubre de cada año, en conmemoración de la fecha del asesinato del ilustre senador, y la comisión que determina a quién se ha de otorgar la medalla es presidida siempre por un senador representante del estado de Chiapas. El 20 de marzo del 2013, el Senado de la República autorizó que el 2013 se declarara año de Belisario Domínguez Palencia, de la Libertad y la República, y que fuese conmemorativo también de los asesinatos de Francisco